משך אדוני אותי לבשר הנביא, שלחני לחבור. Mario Ágreda es pastor de la Iglesia Anglicana Santa Trinidad de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, Argentina. En la charla abierta 69 TJC2 hacia el Segundo Concilio de Jerusalén, Mario estará compartiendo sobre el Mesías largamente esperado, un estudio basado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 50. Muy bienvenidos a todos a esta nueva charla que tenemos de nuestro ministerio de TJC2. Este es un ministerio que tiene que ver con la reconciliación entre judíos y cristianos, particularmente con los judíos mesiánicos, que son aquellos judíos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Después les voy a seguir contando un poquito más de esta visión, pero ahora podemos ver un pequeño video y después hablaré de la visión y presentaré a nuestro orador de esta noche. Así que esperen un momento que viene el video. Han visto este video que nos habla de reconciliación de judíos y cristianos. ¿Y qué es esto de hacia el Concilio de Jerusalén II? Bueno, esto tiene que ver con una revelación que tiene que ver con aquel primer concilio de Jerusalén, registrado en el libro de los Hechos, capítulo 15, donde la iglesia, que era mayoría judía, el evangelio comenzó a expandirse en el mundo no judío, gentil, y esto trajo un concilio, una conferencia, donde tuvieron que deliberar si realmente el cristianismo llevaba además el judaísmo a estos nuevos gentiles, con todas sus prácticas, sus rituales, o si el evangelio podía realmente ir sin todo eso. Bueno, como ustedes sabrán, se resolvió que básicamente los gentiles crean en Jesús y, digamos, y todo el plan de salvación y la enseñanza, pero no tenían que hacer los rituales del judaísmo. Bueno, eso fue muy bien y trajo una expansión muy importante en el mundo antiguo, pero de alguna forma lo negativo fue que la presencia judía fue disminuyendo y en el año 300 encima, con Constantino prácticamente declaró de que el cristianismo gentil no tenía nada que ver con el judaísmo en el concilio de Nicea. Por lo tanto, ahí se produjo una grieta, una separación entre esta, digamos, tradición hebrea que tenemos y se cortó ese vínculo deliberadamente. Esto produjo que durante siglos muy pocos judíos aceptaran a Jesús. Encima, los cristianos persiguieron en diversas instancias a los judíos con
las cruzadas, la Inquisición, los pogrom y de alguna forma el Holocausto en el siglo XX también con un gran silencio de la Iglesia cristiana. Pero bueno, Dios se acordó de su pacto con Abraham y como dice Pablo en Romanos 11, en algún momento el tronco antiguo que era Israel iba a volver a aflorar. Y así fue. En principios del siglo XX empezó a haber judíos conversos. En los años 60 aumentó mucho más y se llegaron a formar a partir del año 60-70 comunidades de judíos mesiánicos. Se llamaban judíos mesiánicos porque llamarse cristianos, con la historia que tenía con el cristianismo, no era muy atractivo. Entonces judíos mesiánicos, pero básicamente creían lo mismo que los cristianos. Bueno, entonces nos remontamos a 1995, donde el rabino Marty Waldman, un rabino mesiánico de los Estados Unidos, recibe una visión de que así como hubo un primer concilio donde el evangelio fue liberado de los judíos hacia los gentiles, tiene que haber un segundo concilio donde el evangelio sea liberado de los gentiles hacia los judíos. Que los judíos ya no tengan que negar su historia y su tradición para hacerse cristianos. Durante muchos siglos, si un judío se convertía a Jesús, debía negar su identidad judía. Entonces, esto es algo nuevo, la comprensión de que ellos no tienen que negar su identidad, al contrario, ellos pertenecen a un tronco antiguo, a la primera iglesia que estableció Jesús y que ahora ha vuelto a aflorar, ha vuelto a aparecer en el mundo, y realmente por eso hace falta un segundo concilio, y antes de ese concilio hay eventos, preconcilios, como el que va a haber este año, y encuentros de todo tipo, oración, conferencia, viajes diplomáticos, etc. Así que bueno, algo que también hacemos es acercar a cristianos de distintas tradiciones que se interesen en esta visión. Allí tenemos católicos, evangélicos, ortodoxos, anglicanos, que también están interesados en esta visión y que aportan también desde su trasfondo, su tradición, nos enriquece a los que estamos escuchando en estas charlas cada 15 días. Hoy nos toca un colega mío, el reverendo Mario Agra, con quien he trabajado muchos años en la iglesia anglicana de Villa Devoto. Él ahora está en Lomas, yo estoy en Belgrano, pero los dos estamos trabajando juntos justamente en un movimiento de renovación espiritual. Así que le damos la bienvenida a Mario y estamos atentos a lo que él nos puede enseñar en este día. Bueno, muchas gracias, Agustín. Es un placer, es una bendición estar aquí con ustedes hoy como miembro de este movimiento, de este equipo. Y bueno, me toca el privilegio, ¿no? La responsabilidad de compartir un poquito acerca de este tema que nos compete hoy, el Mesías largamente esperado. Hace unas semanas me invitaron a participar de este modo, a dar una pequeña charla, y la verdad es que había varios temas al respecto, pero hace un par de semanas, o un poco menos, escuché una predicación de un colega norteamericano acerca de este tema, y me pareció que era lo que el Señor quería para que comparta hoy con ustedes. Simplemente es ver en este pequeño pasaje del Evangelio de San Juan, capítulo 1, desde el verso 35 hasta el 51, algunas señales del carácter mesiánico de Jesús. Él lo llama señales de la gloria del Mesías en este pasaje. Es un pasaje del inicio del Evangelio que es muy corto, pero es muy enriquecedor. La idea es analizarlo juntos, ver un poquito esas señales y ver las correspondencias que entendemos que tiene de acuerdo a lo que conocemos de las promesas del Mesías. Obviamente esto tenemos 50 minutos, no es una exposición académica de ningún modo, porque no tenemos el tiempo para hacerlo, pero sí vamos a analizar juntos la Escritura y seguramente el Señor nos va a hablar acerca de su carácter en él. Para empezar, les ruego que tomen sus Biblias y vamos a leer
el Evangelio juntos. Entonces, es el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versos 35 al 51. Yo no sé si hay alguien que le guste leer y lea bien y claro, y puede tomar el micrófono y leerlos. Puede abrir su micrófono y su cámara y vamos a escucharle. Sé que hay muchos lectores aquí de la Biblia hoy entre nosotros, así que si alguien se atreve, se anima, así no es monótono mi voz todo el tiempo. San Juan 1, del 35 al 51. Quizás podríamos escuchar a alguien que lea de los versículos 35 hasta el 42 y luego una segunda parte del versículo 43 al 51. A ver si alguien quiere comenzar con versículos 35 al 42, le agradecemos. El día siguiente, Juan estaba allí otra vez, con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: Miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que los seguían les preguntó: ¿Qué están buscando? Ellos dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: Vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro, y al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón, y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llegó a Simón, a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Muchas gracias, Paula. Ahora del 43 al 51, si alguien Leo, se anima. voy a leer. Gracias, María. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Gracias. Y verso 51, ¿no? Sí. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Muchas gracias, María. Entonces vamos a analizar juntos este pasaje donde vamos a ver el primer elemento que aparece aquí como una señal mesiánica, es la figura de Juan el Bautista. Si vemos el resto del capítulo 1 al inicio, vamos a ver que se trata de precisamente Juan y su actividad como prolegómeno a la aparición del Mesías. En ese contexto, Juan muestra que Jesús es el objetivo de su prédica, que justamente Jesús era el motivo de su prédica. En un sentido, Jesús era el motivo también de su ministerio y Jesús era el motivo de su vida. Cuando Juan lo ve pasar, lo señala a sus discípulos y les dijo, parafraseo, Él es la cosa en sí, Él es la verdad, yo soy el que la anuncia, ese soy yo, no soy el Mesías. ¿Se acuerdan cuando dijo, después de mí viene un hombre que es superior a mí porque existía antes que yo?
tenía ese trasfondo, ¿verdad? Él es la cosa, Él es la verdad, Él es el motivo de mi mensaje, Él es el motivo de mi ministerio y Él es el motivo de mi vida. Está pasando enfrente de sus ojos. Síganle. Y cuando estudiaba este tema, pensaba qué interesante y a veces qué desafiante, cuán diferente a muchos ministerios cristianos de hoy, donde no siempre es tan clara la apreciación de cuál es el fin en sí mismo de esa tarea, de ese ministerio. ¿A quién apunta? En este caso es bien, bien claro, apunta al Mesías. Es la primer señal claramente mesiánica de este pasaje. El segundo está en los versos 36 y 37 también, ¿no? Dice que al ver a Jesús que pasaba por ahí, le dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Y cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, lo siguieron. Si ustedes van un poquito más atrás, el pasaje exactamente anterior, en el verso 29, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios, una vez más, lo mismo, pero agrega que quita el pecado del mundo. Al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es muy claro y directo que la apreciación de Juan, mesiánica, le agrega ahora una adjetivación más profunda y que completa el sentido. Él es el elegido, él es el Mesías, pero además tiene ese poder que corrobora su carácter mesiánico. Él es el que quita el pecado del mundo. Segunda señal, ¿verdad? Jesús es seguido por ellos porque es un removedor de pecados, es aquel que tiene esa capacidad. Jesús no es como su predecesor, como su antecesor David, una persona a la cual los discípulos tenían que seguirlo para protegerlo, para guerrear con él. Los seguidores de Jesús lo seguían por necesidad, ¿no? Vemos en los evangelios una y otra vez, tenemos hambre, tenemos sed, tenemos temor, dame, dame, estamos enfermos, una serie de cosas que eran pedidos permanentes por una necesidad eventual y en algunos casos con una necesidad profunda. Recordamos el pasaje de Marcos 2 cuando dice que el Señor les dice a los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Claramente el Señor viene a buscar a estas personas, a los que están en necesidad, no a los que creen no estarlo, aunque lo estén. Él es el único que puede hacer ese trabajo, el que puede otorgar aquellas cosas que necesitaban, pero esto es una cuestión contextual y eventual. La sanidad de los enfermos es eventual, contextual, y solo apunta a algo más allá, a la realidad del reino, ¿verdad? En este caso está claro que hay una necesidad profunda del ser humano y que tiene que ver con el pecado, con esta incapacidad de vivir en la presencia perpetua del Padre, en la imposibilidad esencial de vivir en la presencia de Dios y en la imposibilidad también esencial, óntica si se quiere, de vivir en forma permanente en la presencia de Dios, es decir, en la versión escatológica, en el más allá. La única posibilidad es a través de alguien que tenga la capacidad, una capacidad que es claramente propia y que no es transferible a ningún ser humano, ni a ningún ser de ninguna especie, que es la de perdonar pecados. Por eso la segunda característica aquí mencionada es esta. Jesús es el Mesías porque además tiene la capacidad intrínseca y activa de perdonar los pecados. Tercer punto, está en los versos 38 al 39 y 40 al 41, que es la de el que otorga una visión espiritual. Aquí vemos en este pasaje, en esta parte, de versos 38 39,
que Jesús empieza a utilizar un lenguaje donde hay múltiples significados simultáneos. Acá dice en el 38, Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó, ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Le dijeron ellos. Le contestó Jesús. Simplemente, vengan y vean. ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde te hospedas? ¿De dónde vienes? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A dónde vas? ¿Para qué estás aquí? Vengan y vean. ¿Qué es lo que podían ver cuando fuesen a donde él estaba hospedándose? Ciertamente no iba a indicar nada especial, pero tiene forma de aproximación de lenguajes de múltiples significados, muy parecido a lo que después él utilizó. En Juan 3 vemos el ejemplo característico, ¿no?, de Nicodemo, ¿se acuerdan? Cuando le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús que le dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿no? Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Ahí uno hablaba del nacimiento físico y el otro nacimiento espiritual. Lo mismo pasó con la mujer del cántaro, ¿se acuerdan? Le dice, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de ver, tú le habrás pedido a él y él te verá de agua viva. Una habla del agua física, la otra habla del agua, del flujo espiritual, de vida espiritual. Jesús, al decirle, vengan y vean, no estaba diciéndole que vengan y vean la casa donde está hospedado, que vean si estaba limpia, si era adecuada, si era digna del Mesías, o si era meramente una posilga, o si... No, no tenía que ver con eso. Cuando le dice vengan y vean, es vengan y véanme, vengan y entiendan. Y eso es lo que pasó. Dice en el verso 40 que Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, el Cristo. Vemos entonces que el hecho de verlo, de seguirlo y de estar con él, les abrió los ojos espirituales. Ellos pudieron ver algo que otros que estaban simultáneamente no habían podido ver. Por tanto, vemos aquí, según este autor, una característica mesiánica también, que es que aquel que puede seguir y ver a Cristo va a tener una visión espiritual, una visión que va a ver más allá de lo evidente, más allá del mundo concreto, más allá incluso del mundo de sus propias ideas. Todos nosotros tenemos nuestras propias ideas acerca del mundo, nuestras propias ideas acerca de cómo conocer el mundo, nuestras propias ideas acerca del futuro. El contacto con el Mesías acá demuestra este pasaje y otros, que abre la mente, abre el corazón a nuevas experiencias, a otras dimensiones que humanamente no son accesibles. El hecho de que ellos visitasen el lugar donde se hospedaba Jesús no garantizaba de ningún modo que viesen su identidad. Sin embargo, el estar con él les permitió ver de quién se trataba. Pudieron ver al Mesías. Andrés le dijo claramente a Simón, hemos encontrado al Mesías, al Cristo. Jesús le dio una clase, le agarró el Antiguo Testamento, la Torá, y le empezó a explicar. No, les dijo, vengan y vean. Y el que lo sigue a Jesús, lo ve. Cuarto punto, Jesús tiene también una autoridad especial, que es la autoridad de cambiar aún la identidad del interlocutor. Vemos el verso 42. Dice, luego lo llevó a Jesús, a Simón, ¿verdad? Lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Simón tenía nombre. Ya tenía un nombre, sus padres ya le habían puesto Simón,
Seguramente había motivos sobrados para que una persona en ese ámbito cultural tuviese un nombre determinado. Seguramente sus padres habían pensado mucho tiempo acerca de esto, o quizás era una tradición familiar, porque te tenía que llamar así. Simón tenía nombre. Sin embargo, cuando Jesús lo ve, ¿qué hizo? Ahora no te llamas más Simón, ahora te vas a llamar Kefas, ¿no? O Cefas, que es roca. Probablemente, según algunos autores, alude a su carácter. Ahora, cuando vemos después el desarrollo del Evangelio, el carácter de Simón parece al principio no ser tan rocoso, tan sólido y firme. Parece ser más bien fluctuante y sinusoidal, ¿no es cierto? Pum, 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 pum. Ese parece ser más el carácter de Pedro. Pero hacia el final de su vida, después de todo lo que pasó, incluso de negarle y demás, después fue la roca, ¿no? Fue aquel que se mantuvo, sí, el estable, el firme. Jesús, como Mesías, tiene esa capacidad también de ver no solo el momento actual, lo contemporáneo, lo circunstancial y eventual, también tiene la capacidad de ver más allá, de ver el futuro. Y por tanto, también como creador de nominar. Ustedes y yo sabemos que especialmente en el texto bíblico y en la conceptualización bíblica y hebrea, el poner un nombre era una característica central dada por Dios. Cuando Dios le dice a Adán, mira, todo esto es para ustedes. ¿Cuál es la primera orden que le da? Anda y ponele nombre. Ese es un acto importantísimo, es una característica importante. Y acá Dios se atribuye el poner un nombre por encima del nombre que humanamente nosotros ponemos a nuestros hijos. De hecho, si ustedes ven un pasaje que siempre me llamó mucho la atención, probablemente ustedes también, en Apocalipsis 2, verso 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabada en la piedrecita un nombre nuevo, el cual no conoce nadie sino aquel que lo recibe. Ese nombre es el nombre que Dios le pone al ser humano. Probablemente hay una que diga Pedro, ex Simón, Kefas, o en el nombre, en el idioma que Dios quiera ponerlo. Esa es la verdadera identidad de Pedro y cada uno de nosotros tiene una verdadera identidad, un nombre que Dios pone. Dios tiene esa autoridad. El Mesías tiene esa autoridad. Quinto punto. Jesús tiene una autoridad unilateral también de reclamar lealtad a sus seguidores. Si el Mesías, si Jesús es el Mesías, tiene esa autoridad, reclamar una lealtad absoluta, ¿no es cierto? Una identidad, pero además una lealtad hacia Él. El verso 43 dice, al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme, le dijo. Eso es todo. Lo vio, le dijo, sígueme. Otra vez, no hizo ningún discurso, no sacó un libro para explicarle, ¿no es cierto?, de qué se trataba, no le prometió que le iba a dar nada, no le prometió que le iba a dar un trabajo, una casa, no prometió nada, simplemente le dijo, seguime, y Felipe lo vio y lo siguió. No hay cuestionamiento alguno, no hay objeción, no solo eso, sino que lo siguió y además él invitó a otro, a Natanael, de cual vamos a hablar posteriormente. Es decir, la capacidad del Mesías de convocar, de convocatoria, bien la que hicieron los políticos, ¿no? Es sígueme y lo sigue, y adiós. No hay nada que decir. Bien lo que hiciéramos cualquier persona que trabaja con personas en cualquier ámbito. Seguime y le sigue y no dice más nada y lo hace y punto. Y eso es una autoridad
que solo Él puede tener. En el mismo Evangelio, en el capítulo 10, hay un pasaje hermoso que dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy la vida eterna y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Jesús dice que los suyos son suyos, que las ovejas de su rebaño son suyas y que como son suyas, nadie se las puede quitar. Por tanto, el reclamo de lealtad es absoluto. Sos mía y no sos de nadie más. Punto. Y además, las ovejas del Señor conocen la voz del Señor. Aun cuando puede haber otras voces o situaciones confusas, las ovejas del Señor reconocen a su Señor y lo siguen. No hace falta que diga demasiados discursos. Dicen, es Él, ahí vamos. Eso solo lo puede hacer el Mesías, en forma absoluta, ¿verdad? Sexto punto, y este es un punto un poco más largo, porque se desarrolla entre los versos 43 y 51, toda esta segunda parte del pasaje, donde está este discurso del Señor con Felipe y con Natanael. Ahí está desarrollada más expresamente la idea central del pasaje, que es Jesús efectivamente es el Mesías. Al día siguiente, dice, Jesús decidió salir hacia Galilea, se encontró con Felipe y lo llamó, sígueme. Felipe era del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Vivían ahí, en el lago Genesaret, ¿no es cierto? En uno de los pueblitos alrededor del lago. Felipe buscó a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, de aquel que escribió Moisés en la ley, de quien escribieron los profetas. Emocionado Natanael dice, lo encontramos, era él. Y es de acá del pueblo de Nazaret, que es un pueblo cercano. No está sobre el lago, pero está por ahí cerca. De Nazaret, perdona, ¿acaso puede salir de allí algo bueno? Ven a ver, ven y ve. ¿Se acuerdan lo que el Señor les dijo antes? Vengan y vean a Simón de Pedro. Él le dice lo mismo. Ven y ve. Vení y mirá. A ver si no es. Cuando Jesús, dice después, vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. Cuando Natanael recibe ese mensaje de su amigo, dice, de ninguna manera, no puede venir nada de ahí, nada bueno de ese lugar, de qué estamos hablando. No hay nada, profecía, no hay nada que diga que tiene que salir de ahí. Pero después vamos a hablar un poco más de eso. Lo importante es que cuando Natanael reconoce el carácter del Señor, cuando ve lo que pasa ahí, cuando se da cuenta quién es, le dice en el verso 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Rabí, primer título, ¿no? Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hace un instante estaba diciendo, no puede ser, es imposible. De ese lugar no puede salir nada bueno. Instantes después, simplemente lo ve y se le abren los ojos instantáneamente y lo proclama como maestro, como hijo de Dios y como rey de Israel. Le pone 3 títulos en un momento. Interesante. Rabí tiene que ver con lo que él expresaba con su forma de ser, pero hijo de Dios, rey de Israel, es un poco más fuerte y tiene que ver con algo que seguramente Natanael conoció de joven por las profecías. Si vamos al Antiguo Testamento, a la Torá,
en el segundo libro de Samuel, el capítulo 7, versos del 12 al 14, vemos este pasaje donde dice esta promesa, ¿no? Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. ¿A quién le está hablando ahí? ¿Se acuerdan? Sí, seguramente es a David. Dice, será él, tu descendiente, quien construya una casa en mi honor y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él me será mi hijo. Así que, cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes como haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como no se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. La promesa del Señor a David. Dice, ¿se acuerdan el pasaje donde le dice, vos no me vas a construir la casa porque tenés las manos manchadas de sangre? Pero va a haber alguien, ¿no?, de tus descendientes que lo va a hacer. ¿Quién era? Salomón, ¿verdad? Y efectivamente, Salomón llega y construye el templo. La promesa de Dios se cumple claramente ahí. ¿Mm? Él construirá la casa en mi honor, afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre, me será mi hijo. Pero acá hay un problema. Dice que cuando haga lo malo lo va a castigar con varas y azotes, como lo haría un padre. Ahí ya tenemos un problema. Sí, puede pasar, efectivamente se va a portar mal como cualquier persona y lo va a tener que castigar. Pero el siguiente problema es este. Afirmaré su trono para siempre. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Ahora, el para siempre en términos humanos es una construcción mitológica o literaria, pero ninguno vive para siempre. Ninguna persona, ningún reino, nada. Por tanto, efectivamente, de vuelta, en un sentido, en una parte está hablando que hay un descendiente que va a construir una casa en honor de Dios. Eso se puede dar en Salomón, pero tiene que haber otro descendiente que va a construir una casa que va a durar para siempre, que va a gobernar para siempre, cuyo reino durará para siempre y estará para siempre en presencia del Padre. Ciertamente no es Salomón. Salomón era su hijo adoptivo. Está hablando de un descendiente posterior, del Mesías. Segundo pasaje en Lucas 1, 32 al 33, vemos que su nacimiento ya estaba previsto, su rol real y divino. En Lucas 1 dice, él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Ahí está ese título, ¿no? El Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David. Y ahí lo vincula con lo que habíamos leído de Samuel. Y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Esta lectura de Lucas remite directamente entonces a esta de 2 Samuel 7. Claramente el Hijo del Altísimo, del trono de su padre David, descendiente de David, su reinado no tendrá fin. Tercer aspecto, el mesiasgo, la identidad de hijo y su reinado. En el Salmo 2, del 2 al 7, está uno atrás del otro, estos tres aspectos. Dice, los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido, Mesías, ¿no? Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El Rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende y en su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor, tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Se ven esos tres elementos, ¿no? El mesiasgo, el reinado y la identidad de hijo del Mesías. Ya estaba previsto en ese salmo, el salmo de David. El cuarto aspecto, en Juan 5 vemos
que lo querían matar porque se hacía pasar por hijo de Dios, haciéndose entonces igual que Dios. Le voy a leer ese pequeño pasaje. Dice, así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, hace también el Hijo, pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aún cosas más grandes que estas le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo. Esto es ciertamente grave. Esto es ciertamente pesado. Hay cosas que dice acá que son afirmaciones que si no fuesen verdad sería una tremenda blasfemia. Afirma que el hijo ve lo que el padre hace y que lo que el padre hace lo hace al hijo. Ya se afirma en ese rol. El padre le ama al hijo y muestra todo lo que hace. Es decir, como que él tuviera una conexión directa que todos los, y diferente a cualquier otro ser humano de la historia, y que no hay secretos para con él. Él recibe toda información del padre. Y aún cosas más grandes, dice, porque así como el padre resucita a muertos y da vida, también el hijo da vida a quienes le place. Ahí ya está diciendo, soy el Señor de la vida, puedo dar vida a quien yo quiera. Y para terminar de embarrarla, dice, y además el Padre no juzga a nadie, sino que el juicio lo delega en el Hijo. Es decir, no solo pasa todo eso, sino que además se arroga la posibilidad y el derecho de juzgar a cualquier ser humano. Es decir, básicamente en este pasaje se pone claramente en el lugar de Dios. ¿Y qué dice en Juan 19? Dice, cuando, ¿se acuerdan? En Sanedrín decían, nosotros tenemos una ley y según esa ley debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios, ¿no? Le ponen bien en claro que todo esto que él venía diciendo era una tremenda blasfemia y que por eso, según la ley, debía morir. El blasfemo debía morir. No es que tenían que darle un par de azotes y que quede en la cárcel después que salga y se arrepienta, ¿no? No había opción, porque haciéndose pasar por hijo de Dios, se hacía igual a Dios. Y este es parte del carácter mesiánico. Siguiente es otro aspecto. Si fuese verdad, verdad sería una blasfemia. Si no fuese verdad sería una blasfemia, que es cuando él se adjudica el carácter divino. En Éxodo 3, si ustedes se acuerdan, cuando Moisés discutía con Dios y decía, bueno, pero ¿y yo qué voy a hacer? Yo no sé hablar, que yo soy tartamudo, que esto, que el otro, yo no sé qué decirles, y a quién les voy a decir que me aman. Ponía excusa tras excusa. ¿Qué le dice Dios? ¿Se acuerdan? Yo soy el que soy. Y esto es lo que tienes que decirle a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Yo soy. ¿Cómo le voy a decir cómo te llamas? Te llamas yo soy. Decirles que yo me llamo yo soy. Que yo soy los envía a ustedes. ¿Mm? Yo soy. Y en Juan 8, 57-58 vemos en este diálogo que tiene con los fariseos, ellos le dicen, ni a los 50 años llegas y has visto a Abraham, ni a los 50 años llegas y has visto a Abraham. Es un diálogo muy, muy lindo, muy interesante. No nos da mucho el tiempo acá para verlo. Es largo. Pero en el verso anterior dice, Abraham, el padre de ustedes, le dice Jesús, se regocijó al pensar que venía mi día y lo vio y se alegró. Jesús le dice, Abraham pudo ver que venía mi día. ¿A qué se venía? ¿Cuál es el día de él? El día de la llegada del Mesías.
Abraham se alegró, se regocijó pensando que vería mi día. Lo vio y se alegró. Pudo estar en contacto con él. Por eso esta gente le dice, pero estás loco, ¿qué estás diciendo? No llegas ni a los 50 años y decís que viste a Abraham. Tiene lógica. Pero Jesús le responde, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Antes que Abraham naciera, yo soy. Es decir, yo soy el Mesías. Yo soy el que estaba antes que Abraham naciera. Yo soy el que estaba desde el inicio. Yo soy. Por tanto, en todos estos pasajes que están relacionados con este otro, vemos esta característica. Una y otra vez Jesús, en esta instancia de su ministerio público, de ninguna manera trata de ocultar, en esta instancia de su ministerio, de ninguna manera intenta ocultar su carácter mesiánico. Por el contrario, ya lo pone de manifiesto y es muy claro para él, aunque no tanto quizás para sus discípulos y mucho menos para el resto, pero lo pone bien, bien en claro. Y una última característica que menciona este pasaje, este texto, este pasaje que estamos compartiendo juntos es que Jesús, además, vemos en el pasaje que estamos estudiando juntos, en el verso 45 hasta el 48, en este diálogo con Natanael muestra otra característica importantísima del Mesías y que tiene que ver como es el copete del título de esta charla, tiene que ver con la encarnación, tiene que ver con el sentido de la encarnación. Dios eventualmente pudo haber elegido diversas formas de manifestación para con el hombre. Perfectamente pudo haber elegido distintas formas. Él tenía la libertad divina para elegir de qué manera manifestarse o no manifestarse al ser humano para cumplir efectivamente sus planes. Pero eligió una de todas las posibles, me imagino innumerables, eligió una. ¿Y cuál es? La encarnación. Se hizo como uno de nosotros, encarnó para ser parecido a nosotros, desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, y para que podamos identificar también nuestras propias vidas con la de aquel que Dios eligió para ser Mesías. Escuchando a Felipe, cuando Natanael escucha lo que Felipe le dice y lo lleva a la presencia de Jesús, ahí cambia un poco la cosa, ¿verdad? Natanael en principio dijo, de Nazaret, ¿acaso pueda salir de allí algo bueno? Es decir, me estás cargando, nunca puede ser, es un lugar pobre, horrible, ¿no? No tiene nada que ver con, tiene en todo caso saldrá de Jerusalén, saldrá de los lugares, ¿no? Eh, Cuando Jesús lo ve, le dicen, he aquí, ustedes tienen aquí un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Más allá de las palabras de Natanael, de lo que dijo, Jesús sabía quién era Natanael en su interior. A veces decimos cosas sin pensar demasiado, o movidos por las emociones. Natanael, sin duda, era una persona quizás emocionalmente ¿no? fuerte, vocativo, alguien que proclama, ¿no? proclamativo o firme en su forma de hablar, pero era íntegro, era derecho, blanco o negro. Se ve que era una personalidad así. Jesús le dice, aquí tienen un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es así, él es así. Y después le dice, bueno, ¿de dónde me conoces? Y ahí Jesús le replica esto que todos escuchamos y conocemos, ¿no? Antes que Felipe te llamara, aun cuando estabas bajo la higuera, yo ya te había visto. Y eso genera la respuesta emocionada de Felipe, como que eh, lo que el hecho de que Jesús lo hubiese visto ese mismo día
unas horas antes, abajo de esa higuera, para él fue suficiente como para adjudicarle el carácter mesiánico. Ahora, también había en su época magos, hechiceros, adivinadores y chantas. También había gente que hacía ese tipo de cosas. No creo que era suficiente como para determinar el carácter mesiánico y después decirle, Rabí, hijo de Dios, rey de Israel, por solo eso. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas de escuela? Vas a ver cosas mucho más grandes que estas, añadió. Claramente Jesús sabía que no lo decía por eso, como dijimos antes. Ver a Jesús implicaba cambios profundos. Si sos oveja de Él, es inevitable, es ineluctable. Hay algo en tu corazón que te va a decir, es Él. Él conoce tu condición interna y también tú conoce tu condición externa. Y tu corazón, de algún modo, te va a mostrar que es Él. Él te conoce y en el fondo, de alguna manera, lo conocemos. Aún conoce todo, conoce quién somos, conoce nuestra historia, conoce nuestros grandes momentos, nuestras alegrías, también conoce nuestras luchas, nuestras derrotas, nuestros fracasos. Conoce nuestras historias de niños, conoce nuestros sueños de adultos. Nosotros podemos decir que, como aquellos que caminaron a Emaús y cuando pasó todo, recuerdan, dijeron, ¿cómo es que no nos dimos cuenta que era Él? No nos ardía el corazón cuando caminaba a lo nuestro y nos contaba las historias. Las ovejas de Jesús reconocemos que Él es el Mesías. De una u otra manera, acá en este trocito del Evangelio vemos por lo menos esas 7 características. Pero me quedo con esta última, en forma personal, para ir cerrando esta parte, este tema, eh, del carácter personal del Mesías. Dios eligió soberanamente la metodología de la encarnación para manifestarse a este mundo errado y pecador. Fue una elección, como dijimos, soberana, absolutamente individual, y sin dudas tenía un propósito definido al hacerlo, o varios propósitos. Lo importante, en mi entender, es que a partir de esta realidad ya no podemos decir que estamos solos, que no tenemos a nadie que nos comprenda, porque está Él, porque Él prometió que iba a estar con nosotros y hasta el fin de los tiempos. Y quería cerrar esta pequeña charla con una canción muy pequeña que pone de manifiesto esto, nos muestra con toda claridad que si bien mis problemas, mis dolores, mis dudas, mis incertidumbres, nadie más en el mundo las puede entender, porque aunque vos hayas pasado por la misma que yo y tuviste el mismo problema en el mismo lugar, o la empresa, o el esto, o el otro, no estuviste en mi piel, no tenés mi historia, ni tengo la tuya, pero hay alguien que sí estuvo siempre con nosotros. Nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows my sorrow. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, hallelujah.
Sometimes I'm up, sometimes I'm down. Oh, yes, Lord. Sometimes I'm almost to the ground. Oh, yes, Lord. Oh, nobody knows the trouble I've seen. Nobody knows but Jesus. Nobody knows the trouble I've seen. Glory, Muchas gracias. Maravillosa presentación, Mario. Gracias. Nos quedamos con el sentir de Jesús en medio nuestro y gracias por la canción, pero gracias por el estudio. Gracias. Le damos al pastor Agustín para que tome la posta. Pastor Agustín. Y pedimos que los que quieran hacer una pregunta puedan en el chat, pero invitamos también a hermanos que son pastores, líderes de congregación, y vamos a estar llamándolos en algún momento. Bueno, muy bien. Yo creo que lo que podríamos hacer es algún comentario de estos pasajes, algo que ustedes quieran agregar, más que preguntar, porque en realidad la exposición es muy clara y Mario ahí nos mostró a través del pasaje, ¿no? Las características de Jesús, el entendimiento de Jesús. Así que bueno, no sé si alguien de los que está escuchando quiere comentar algo sobre este pasaje o preguntar algo. Estamos abiertos en este momento. No es, es como un estudio, ¿no? Entonces, uno puede observar algo, comentar algo, o algo que dijo Mario les repercutió en particular. Qué profundo esto que Jesús nos conoce, ¿no? Lo que dijo Mario al final nos llega mucho. Conoce nuestras derrotas, problemas, nuestras luchas. Creo que ese es un toque de realismo que a veces necesitamos, ¿no? Porque a veces en el mundo cristiano se transmite un mensaje de que, bueno, todo es victoria, todo va para bien, que uno avanza con Dios y que nadie te para. Y no sé si la realidad es tan así. Creo que esa imagen nos puede llegar a producir un poco de frustración, porque hablando del rey David, el rey David tuvo grandes victorias y grandes bajones, ¿no? Justamente me tocó en el retiro de mujeres hablar de David cuando él peca y adultera y manda asesinar a Urías, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede ser eso? Un hombre que ha tocado las alturas del espíritu hace semejante barbaridad, ¿no? Y eso refleja, bueno, esta contradicción que tenemos todos, ¿no? Que podemos estar muy arriba, como canta Louis Armstrong, o muy abajo, ¿no? Y yo creo que esa comprensión de Jesús, de nuestra naturaleza, debe darnos ánimo en momentos que podemos estar desanimados, ¿no? Así que bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más. Acá hay creyentes de muchos años. ¿Qué te parece, Jeremías, este comentario de Mario? Jeremías, que está en Alemania. No se escucha. No se escucha. ¿Ahí se escucha? Ahora sí.
Ok. Como puse en el mensajito, en el chat, ahora escucho. Gracias querido Pastor Mario, realmente fue excelente y también realmente me ha impactado la última parte sobre, como dijo el Pastor Agustín, estamos ahí ante su mirada amorosa, una mirada para amarnos, una mirada para abrazarnos. Así que toda la exposición que hiciste me conmovió. Realmente Jesús es el Mesías de su pueblo Israel y es la luz para todos nosotros, las naciones. Pero sobre todo me ha impactado esto, recordarlo, que nos lo has recordado, el Espíritu Santo lo ha traído nuevamente. Estamos ante su mirada amorosa. Así que muchas gracias Pastor Mario, muchas gracias. Dios te bendiga. Un saludo desde Alemania. Bueno, no sé si en el chat hay algún comentario. María, No, vos manejás. yo estoy mirando a los, gracias hermanos Jeremías, Sí. tenemos a Guillermo Buzo y también al pastor Soto, y tenemos una hermana que viene por primera vez, que es Sister Marie Teresa de Perú, es una hermana de una de una orden que nos gustaría también escuchar, ya que es la primera vez que se suma. Así que yo voy llamando y poniendo acá a los hermanos, especialmente muchos de ellos son, no muchos, pero son delegados para ir a Jerusalén. Entonces, Guillermo, No tenemos Muy, dinero, pues. No, se pone eso, la iglesia de catedral no estaba por eso. muy agradecido, Pastor Mario, muy preciso, muy oportuno para mí en estos días, poner el énfasis en la figura de nuestro Señor como Mesías, como camino, verdad y vida, como no uno de tantos, sino como ese camino, verdad y vida. Eh, Me ha sido muy útil y muy oportuno, repito, así que muy agradecido. Vivimos tiempos de relativismo, de mucha confusión. Poner el énfasis aquí, en esta señal de que el pueblo elegido vuelva, reconociéndolo y nosotros encontrándonos con ello, fortalece este camino frente al relativismo en el que vivimos. En ese sentido, tu mensaje ha sido muy claro, muy preciso y para mí muy oportuno y muy útil, así que lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias, Guillermo y Jeremías. Muchas gracias, gloria a Dios. gracias. Tenemos también a Demóstenes Toribio, que es la primera vez que se suma de la comunidad Wichí. Demóstenes es traductor y periodista. La comunidad Wichí, que está en el norte, que es de la comunidad anglicana. Y también a Sister Marie Teresa, que es una hermana puertorriqueña en Perú, sirviendo en una congregación de monjas. Querríamos darle también la palabra, que es la primera vez que se puede sumar, y está ella conociendo sobre TJC2. Así que invitamos, si pueden. Ahí, Sister Marie Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, María. Muchas gracias a todos. Me uní tarde por una razón de tener acá selva en Puerto Madero. Muito.
por fin podía contar, les agradezco el poco que está, una media hora, de ¿cómo decir? Conversación con Jesús. Él nos conoce profundamente y siempre está guiándonos hacia me encanta escuchar los temas y recién como soy muy nueva en todo eso, pero me atrae mucho y todos ustedes están en mis oraciones. Bueno, Sister María Terés está en la jungla y no tiene buena conexión y por eso hoy pudo conectarse y pudo escuchar. La orden a la que pertenece tiene 25 años y Sister María Terés también tiene origen judío en su sangre, en sus ascendientes, y entonces está aprendiendo sobre la visión TJC2. Así que bueno, por lo menos pudo escuchar y compartir. Gracias, Sister María Terés. Esperemos que la conexión se mejore. Gracias. Y tenemos acá al pastor Soto, al hermano Soto, ya lo hicimos pastor. Adelante, hermano Soto. Quiero darte las gracias, querido Mario. Realmente me gustó tu enseñanza. Muchas gracias. Y me hiciste recordar algo que es interesante. Las cosas que hace nuestro Padre Celestial. Bueno, y también Mashiach lo hizo. Fíjate que cuando va a hacer algo importante con uno de sus hijos, hace algo no común. Le cambia el nombre. Sarai, nuestra madre Sarai, princesa Sarai, como Sarai era estéril. Y para que diera, ¿verdad?, fruto, le cambia el nombre. Ya no te llamarán más Sarai, tu nombre será Hará. ¿De dónde viene la raíz? Cera, del hebreo, que tiene que ver con la descendencia o el espermio, cero. Y bueno, nuestro padre Jacob, burlador, engañador, no me sirves así. Te voy a cambiar el nombre. De ahora en adelante te llamarás Israel. Cambia. Y ahora lo hace con este hermano Simón, el pescador, que tenía también una dualidad con otro Simón, que era mago. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, a Simón también. Pero hay algo interesante que quisiera recalcar, donde me llevaste, querido Mario. Me llevaste a un lugar que se llama, quizás lo podamos conocer cuando vayamos, que está en el norte de Israel, se llama Bania. Ahí en Bania, que están las fronteras con el Líbano, hay un sector que se llama Cesarea de Filipo. Y andaba nuestro Mesías con sus 12, con nadie más, con sus 12 en esta región. ¿Verdad? Cuando él pregunta, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo? ¿Recuerdan ustedes? Y comienzan ahí a decir, tú eres aquí, tú eres esto, tú eres este otro. Y aquí Simón le dice, no, no. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo nuestro Mashiach, Yeshua? Va a salvar Simón. Bendita es tu carne. Corja Shammai, voz de los cielos, no te lo ha revelado carne ni sangre. Por lo tanto, le dice, por lo tanto, ya tu nombre no será más Simón. Y aquí viene algo interesante. Tu nombre será Eben. Piedra, como tú lo dices, roca. Para el griego, ¿verdad? Y para el arameo, kefa. Piedra. Ahora, y sobre esta piedra, no sobre el nombre de Simón Pedro, sino que con lo que hoy estamos estableciendo, se fundamenta la Cajal. La Cajal, lo que nosotros conocemos ahora como iglesia, la comunidad. Aquí nace. Y no se lo revelen a nadie. No digan a nadie más lo que hoy ha acontecido. Le da una orden. Y algo interesante cuando le da la password, porque le dice la clave. Todo lo que vosotros ataréis aquí en la tierra será atado en los cielos.
Y lo que aquí desatase será desatado. Ahora, ¿quién tenía la autoridad de atar y desatar? El Sanedrín. El Sanedrín. En un principio 23. Y cuando la cosa se complicaba en 70, más el sumo sacerdote, 71. Eso eran los que tenían autoridad. Ahora, la Cajal tiene esa autoridad. ¿Con qué respaldo? Cuando existen reglas de exégesis que me sería muy difícil de explicar porque aquí me es difícil hacerlo, pero la palabra Eben la podemos descomponer. A ver si yo no me la van a leer. La palabra Eben significa piedra. Hay una regla de exégesis que se llama lega que negue negad o negue, que significa medida por medida. Si saco una letra, ¿verdad? En este caso saco la última de Eben, que es Aleph, Bet, Nun Sofit. Si saco la última, la Nun Sofit, me queda la palabra Ab. Y Ab significa padre. Y como saqué la última, tengo que sacar la primera, saco la Aleph y me queda Ben. Y Ben significa hijo. Entonces, ¿con qué respaldo estamos atando y desatando? Con el respaldo del Padre y del Hijo. Esa es la autoridad que tiene la iglesia. Ese es el fundamento que tienen ustedes, que tienen mis hermanos. Ahí está. Y esto ocurrió, ¿dónde? En Cesarea de Filipo, con una situación que Mario me recuerda, cuando el Santo Bendito le cambia el nombre, Yeshua nuestro Mesías, le cambia el nombre a un hombre simple, a un pescador, Simón, por un poderoso nombre, Kefa, donde está la comunidad insertada. Baruch Hashem, tengan una buena semana, queridos hermanos. Muchas gracias. Bendiciones, Pedro. Gracias. Muy interesante. Muy bien. Si hay algún comentario, alguna apreciación que quieran hacer, queríamos invitar a José Luis Yergolet, que es, si se ha sumado recién. Sí, acabo de sumarme porque estuve recién en una asamblea y terminé hace un ratito. Y bueno, en cuanto pude me sumé, dije, bueno, vamos a ver si llegamos al final, aunque sea para saludar a nuestro amigo Mario. Que lo extraño, che. José Luis, muchas gracias, hermano. Nos vemos pronto, ¿eh? Muy bien. Y tenemos a Demóstenes Toribio, si quisiera participar y hacer algún comentario. Es la primera vez que se suma a nuestro Zoom. Demóstenes, te invitamos a que puedas compartir. Estamos invitando a personas que algunas nunca han subido al Zoom y pueden expresar algún comentario. También Álvaro Enrique. Álvaro Enrique de Jucum, del Ministerio Misionero Juventud con una Misión. Hay alguien que ha levantado la mano también, me dicen. Alicia. Alicia. A ver, Alberto y Alicia, adelante. Es muy emocionante estar en este momento, en este lugar. Estamos pasando, quizás no pegue lo que diga, ¿no? Pero lo digo desde el corazón y con el Señor presente. Estamos pasando un momento de angustia y María sabe de qué se trata. Pero hoy, con este mensaje, comprendí otra vez que yo soy. Y aparte de estar curado ayer, sé que yo soy hoy. Gracias, Señor. Nada más. Alberto. Gracias, Alberto. Gracias, Alberto y Alicia. Qué lindo verlos.
a Álvaro Enrique de Jucum, que tiene un llamado al pueblo judío, al pueblo árabe, un llamado a Israel. Adelante, Álvaro, qué lindo verte, ver gente más joven. Adelante. No, muchas gracias, Pastor Mario. La verdad que muy profunda su charla. Y bueno, justamente me quedó muy fuerte esto que usted decía cuando esta invitación que Jesús le hacía a sus discípulos, bueno, vengan y miren. Y como ver esto de que como Jesús en todo momento está esto, como haciéndonos esta invitación para que le sigamos conociendo y como Él también aún quiere mostrarse a sus hijos también. Y bueno, como me toca mucho esa parte de verlo así, y me deja como esa necesidad o ese sentido de pregunta también hacia Jesús. Bueno, Señor, ¿qué más hay? Qué más puedo ver? ¿Qué más hay que ver? ¿O en qué otra cosa querés revelarte a mi vida o a otros? Muy profundo, Pastor, la verdad. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, qué hermoso comentario. Es algo tan personal, ¿verdad? Y Él tiene para todos nosotros algo concreto y específico en este momento particular. Y quizás van cambiando, sin dudas, en el tiempo, el proyecto del Señor con una dirección única, pero con momentos especiales. Y bueno, esa es nuestra oración, ¿no? Saber que Él está con nosotros en el lugar donde estemos. Lo que nos toque hacer, Él va a estar. Y eso es definitivo, esencial. Gracias. Gracias al Señor. Gracias, Álvaro. Gracias. Sí, realmente muy profundo. Antes de quizás Demóstenes Toribio quiera conectarse o quiera dar un comentario, igual que Susi Orcay de Perú, que es una pastora de Perú, que también invitamos. A mí, Mario, me llama la atención cuando digo Cristo y cuando digo Mesías. Cuando digo Cristo es todo lo que yo supongo que sé de Jesús, pero cuando digo Mesías miro para adelante. Me produce ese cambio de palabra, y sé que en los dos idiomas quiere decir el ungido, pero cuando digo Cristo es como, eh, es lo que nosotros conocemos, pero cuando digo Mesías, por eso me llamó la atención el nombre de tu charla, largamente esperado Mesías, me sitúa hacia adelante, hacia lo que está por venir para nosotros por segunda vez y para el pueblo judío, muchos de ellos será por primera vez. Así que yo te agradezco profundamente todo este viaje por la escritura. También me conmovió como a los hermanos y gracias, muchas gracias. Al contrario, María, para mí es una bendición explorarlo juntos. Bueno, invitamos a Demóstenes, si podés abrir tu micrófono, Demóstenes, adelante. Ahí vamos. Bueno, buenas tardes. Es muy grato en este momento poder escuchar aquello que siempre nos hace bien. Yo creo que siempre queremos entender el sentido de las palabras. Yo, como dijo María, me dedico a la traducción y hago también comunicación. Y son estos eh, aspectos de la vida de uno que requieren de mucha información. Eh, no soy, no es mi lengua nativa, el castellano, me cuesta mucho, pero yo creo que tiene que tener alguna gracia, alguna carga de palabra para que podamos entender de cómo está dicha, ¿no es cierto? Dicho un término. Y la verdad que me gustó mucho escuchar eso del nombre de Jesús.
La verdad que es solamente la palabra Jesús y Cristo. Son palabras que no usamos a menudo, pero a veces creo que lo decimos porque lo podemos decir, pero entrando en detalle así, a mí me gustó mucho escuchar. Me da, como dice María, me da como más, le da más sentido. Me gustó mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Demóstenes. Muchos cariños a las comunidades del norte. Les amamos. Muy bien. Bueno, invitamos, gracias Demóstenes. Invitamos también a la pastora Susi Olcay de Perú y también acaba de sumarse la pastora Nancy Machicado de Bolivia. Así que somos naciones del Cono Sur, Chile, Bolivia, Perú, bueno, Alemania, Europa, Argentina. Nancy, vas a poder ver la grabación, pero podés hacer algún saludo. Adelante, Susi Olcay está lista. Ahí Susi Olcay la tenemos lista. Y después vamos con Nancy. Adelante, Susi. Buenas noches a todos. Para mí ha sido muy lamentable llegar tarde, pero lo voy a ver por repetido porque creo que en las opiniones uno también se conecta y ve que ha sido una buena disertación. Ahora, para mí el Mesías es vivir en la promesa. Con lo que tú decías, María, es algo especial y es cierto. Para mí el Mesías es vivir en la promesa, siempre en la promesa. En el pasado esperaban al Mesías, ahora en realidad el pueblo judío espera al Mesías y nosotros anhelamos siempre estar en nuestro corazón pegados al Mesías, ¿no? Entonces es lo único que podría yo comentar, lamentando no haber estado ahí en el compartir del Pastor Mario. Eso nomás. Muchas gracias, Susana. El Mesías es con nosotros. Simplemente Amén. habla una palabra, pero Él es con nosotros. Lo hoy es, Él es con nosotros. Gracias. Así Él es. está con nosotros hoy. Así es. Gracias, Susi. Adelante, Nancy. Pastora Nancy. Ahora sí. Bueno, primero que nada, mil disculpas, me he confundido con el cambio de hora y, perdón, realmente me equivoqué yo, pero voy a ver el Zoom y solamente por ahora creo que me queda saludar, es una bendición poder seguir también todos los temas que van grabando y se va pasando y los que estás pasando tú, María, están siendo de preparación y de bendición, ¿no? Así que por ahora solamente dejaré un saludo de bendición para cada uno y que el Señor siga por delante y nosotros vamos por detrás siguiendo al buen pastor, al Mesías. Dios les bendiga. Muchas gracias. Un gusto. Muchas gracias, Nancy. Bendiciones. Gracias, Nancy. Gracias. Acá estamos viendo delegados que van a estar viajando a Jerusalén. Uno de ellos es el pastor Mario, la pastora Nancy también, Susi Olcay, el hermano Jeremías, el hermano Soto, el hermano Guillermo Buzo y todos los que vean en diferido del grupo que viajan. Y el pastor Agustín, por supuesto. Así que gracias por sumarse, aunque sea al final, porque esto también es hacer unidad. Gracias por eso. Y Pastor Agustín, ya creo que estamos en tiempo de ir cerrando, pero quedan unos minutos. Si alguien necesita expresar algo, porque ha tocado su corazón esta exposición, esta enseñanza, brevemente pedimos que levante la mano y pueda compartir. Y no se quede con eso adentro en el corazón, porque ha sido especialmente conmovedora por
lo que significa, por lo que entraña el Mesías. Así que invito a que lo puedan estar haciendo. Si levantan la mano y se pueden desmutear. Están tímidos hoy. Bueno, quizás es la primera vez. Para algunos es la primera vez en este contexto de la visión de reconciliación. Ahí, Julieta, adelante, Julieta. Bueno, muchas gracias, Pastor Mario. A mí me quedó mucho en el corazón el tema de que en el Apocalipsis dice la parte entera, al que venciere le daré de comer del maná escondido. Y entonces, y le daré esa piedrita blanca con un nombre nuevo. Seguramente el Señor quiere que todos venzamos para conocerlo y encontrarlo, porque nos va a dar esa nueva identidad, esa piedrita que cuesta buscarla, pero que Él siempre está como buen pastor tratando de que venzamos y que la encontremos, proclamándolo, ¿no? Hoy en la Iglesia Católica es el Día del Catequista y entonces pensaba buscar con fruición, con amor, esa piedrita para que tengamos esa nueva identidad como cristianos, cada uno de nosotros. Nada más que eso. Gracias. Muchas gracias, Julieta. Amén, que así sea. No quiero que todos se salven, dijo el Señor, ¿no? Que todos lleguemos. Estamos llegando al final. Estoy buscando al pastor Agustín. ¿Dónde está? Acá está. Bueno, vamos a ir terminando. Le agradecemos a Mario esta exposición. No será la última porque Mario es parte del equipo de TJC2. Tiene todo un testimonio también de cómo está llegando a Jerusalén. Recuerdo que cuando le dije a Mario, tenés que ir a Jerusalén, él me dijo, mira, la verdad que no tengo $1, pero tengo fe. Y Dios ha provisto de forma milagrosa para su pasaje y su estadía, cosa que ha sucedido con varios participantes, ¿no? Así que la verdad que estamos contentos que Mario es el fiel reflejo de lo que significa ejercer la fe en esto de ir a Jerusalén, porque para los argentinos en particular estamos hablando de cifras que hoy día nos exceden totalmente, pero bueno, cuando es de Dios aparecen los recursos, ¿no? Así que bueno, damos gracias a Mario y bueno, vamos a ir cerrando. Yo le voy a pedir a Pedro que haga esa oración en hebreo que nos gusta tanto y que entonces Pedro pueda cerrar con esa oración final nuestro encuentro de esta noche. Adelante, Pedro. Bien. Yevarejeja Adonai veispereja. Ya era Adonai panabeleja bikuleja. Isa Adonai panabeleja vayase breja shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Te mire Adonai desde lo alto y ponga en ti paz. Shalom, Ubrajá, querida comunidad, el Santo bendito los guarde de donde quiera nos encontremos. Amén. Amén. Bueno, gracias a todos y nos vemos dentro de 15 días para nuestra próxima charla. Están todos invitados a participar, así que nos despedimos y vamos a comer algo que tenemos hambre.
Muy bien. Gracias a todos, gracias por la atención y damos gracias a Gracias, Mario. pastor. Pronto estará la Gracias a todos. grabación. Bien. Adelante. Mario, si querés decir más palabras. Gracias. Gracias. No, gracias a todos. Hermoso verles. El Señor les Shalom. bendiga. Shalom. רוח אדוני עלי, ין משך אדוני אותי, לבשר ענבים, שלחני לחבוש לנשברי